Hola, ¿qué tal mis amigos? Les estoy presentando un video más. En esta ocasión sean bienvenidos a este video que es muy interesantísimo. Tal vez te lo han contado bastante, este mismo relato, pero déjame decirte que yo te voy a traer una síntesis con los hechos reales de cómo fue el suicidio de Martín Lutero, cómo él murió realmente. Bueno, todos sabemos que Martín Lutero es el padre del protestantismo, o sea, el padre de las sectas que tú conoces ahora, o sea, los evangélicos, pentecostales, los adventistas del séptimo día, ¿qué te digo? Los mismos metodistas, anglicanos. Este es el padre de todas esas herejías. Y esta persona era totalmente conflictiva y además era contradictoria en todo lo que decía. Pero vamos a ver, ahora sí, vamos a estudiar qué es lo que decían los mismos eruditos o qué es lo que dicen los eruditos con respecto pues a la muerte del mismo Martín Lutero. La versión protestante te va a contar algo que es muy distinto. Pues bueno, esa es, digámoslo así, la introducción que yo te tengo que hacer. Estás en el canal de Iglesia Católica Apostólica Romana, mi nombre es Boris Soto y me complace el presentarte esta vez, esta misma información. Bueno, vamos a ver que la versión protestante que manejan, y estos nunca te van a contar la verdad, porque te van a decir que este mismo artífice de la misma ruptura cristiana, que es el mismo Martín Lutero, te van a decir que muere de una muerte natural, o sea, negando los hechos totalmente vergonzosos que aquejaban pues el pueblo protestante. Entonces pues esta misma muerte natural dice que se suscitó el 15 de febrero de 1546 tras un viaje a Eisleben, ¿no? Y también este mismo Martín Lutero dice que tenía un problema, ¿no? Había quejado desde mucho tiempo hacia atrás una angina de pecho, y dice que esta había sido la causa, este había sido el motivo de su deceso, o sea, el motivo de su fallecimiento. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿de verdad ha sido así? O sea, nos vamos a quedar con lo que dicen los mismos testimonios de los, obviamente, sectarios o protestantes que nosotros sabemos, incluso que tergiversan la Biblia, que incluso le han quitado siete libros a la Biblia, etcétera. ¿Nos vamos a quedar con lo que ellos digan? ¿No son mentirosos acaso ya de antemano? O sea, su testimonio está totalmente comprometido. Incluso es el padre de ellos mismos. Y si dicen, digamos, algo referente a la verdad de cómo ha sucedido la muerte del mismo Martín Lutero, quedaría en evidencia, digámoslo así, que estos mismos se basan en un pecador, en un pecado que es muy grave, que este mismo Martín Lutero habría entrado siempre en conflictos y que sus doctrinas eran totalmente inestables por eso. Entonces veían pues veían ese peligro que suscitaba pues decir la verdad estos mismos protestantes. Pero vamos a sacar ahora las palabras de un erudito. ¿Cómo realmente murió el mismo Martín Lutero? Vamos a ver que este simplemente era una persona totalmente conflictiva, una persona que ni él mismo se soportaba, una persona que había decepcionado tanto a él mismo como también a todo lo que él mismo creía. Pues bueno, un erudito protestante alemán, vamos a llamarle un erudito contemporáneo de esa misma época, te quiero decir, que se llama pues Dietrich M., te va a decir y te ofrece también una versión muy distinta a lo que te presentan pues los mismos protestantes. En una revisión, por ejemplo, de los hechos de la muerte del mismo Martín Lutero, en su libro Martin Luther seine Jugend and dice Studiensein, así, esa es su obra, y esta obra pues lo ha escrito de 1483 a 1505 y lo podemos ver en Documentarische Darstellung, así se llama también, y su otra obra también se llama Martin Luther, Youth and Years of Study from, y esto también lo podemos encontrar en 1983, es una versión muy revisada, y señala que Lutero se suicidó. Y no es el único pues que señala esto. Por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar a un psicoanalista freudiano M. Roland Dalbiez, en su mismo estudio, que te dice las angustias de Lutero. Le atribuye una misma gravísima neurosis. Este mismo psicoanalista es una persona que sabe del caso, sabe de lo que está hablando, y te está diciendo que este mismo Martín Lutero, como yo te dije al principio, era totalmente inestable. Te dice que que tenía una neurosis de angustia tan grave que cabe de preguntarse también
si no ha sido, te lo voy a leer en sus propias palabras, dice que cabe preguntarse si no ha sido debida a un estado frontera entre la neurosis por un lado y el raptus suicida por el otro, un automatismo antisuicida teológico, y te lo está diciendo explícitamente. O sea, con esas palabras tan complicadas, técnicas, prácticamente te está diciendo que este es un autosuicida teológico, teológico. Entonces, vamos a ver que incluso mataba sus mismas, digámoslo así, sus mismas declaraciones. Por ejemplo, la sola fide que él mismo establecido, en realidad no era una sola fide, en realidad se refuta el mismo. Una sola escritura que tampoco vemos su consistencia, una solo Deo Gloria, tampoco vemos la consistencia, solo Cristo tampoco, el solo gracia, no existe esas mismas doctrinas. En sí nunca se han enseñado, mismo lo ha sacado de sus propias interpretaciones de la Biblia. Y es más, estas interpretaciones no han sido sostenidas durante todo el tiempo, porque al final, mejor dicho, en sus mismos días había días en los cuales pues reconocía que esto era totalmente falso, y había días en los cuales decía que esto era lo falso del falso. O sea, es una persona que no estaba bien en sus cabales, y precisamente te dice este mismo psicoanalista que tenía pues una neurosis de angustia tremenda, tan grave, te dice que cabe preguntarse si no ha sido debida a un estado frontera entre la neurosis por un lado y el raptus suicida por el otro, un automatismo, dice, antisuicida teológico. O sea, es impresionante. Vamos a ver que también este mismo Guven Leonard Bayer te dice explícitamente en 1551 que esto era un pastor, obviamente. Te va a decir explícitamente esto. En efecto, Lutero tenía tendencias suicidas, como se puede corroborar en su propio, dice, Tischereden, la charla de mesa. Recordemos que encontramos bastantes documentos con ese mismo título, la charla de mesa. Hay bastantes tomos, hay bastantes charlas que tiene, o charlas sobre mesa, o sea, así se llama también, charlas de mesa, charlas sobre la mesa o algo así, donde pues se documenta una de sus mismas conversaciones con el mismo pastor Guven Leonard Bayer, quien te dice explícitamente. Este mismo pastor te dice, él nos dijo que cuando estaba preso, el diablo lo había atormentado con maldad y que se había reído de buena gana cuando él, o sea, cuando Lutero, tomó un cuchillo en su mano diciendo, adelante, mátate. Esto me ha pasado, dice el mismo Lutero, muchas veces, tanto como para ponerme un cuchillo en la mano, y que malos pensamientos me venían a la mente de esta manera, tan malos que ya no podía rezar. O sea, se impedía él mismo rezar. Tenía esas tendencias suicidas, quería matarse. Y entraba en una depresión tremenda, entraba en un conflicto tremendo, siempre. Y esto pasaba siempre también con sus doctrinas. En 1606, por ejemplo, el franciscano Heinrich Sedolius, en sus mismas prescripciones Adversus Aerenses, narra pues algo analógico, digámoslo así, trayendo a colación el valioso testimonio de Ambrosio. De este mismo Ambrosio Gutfeld, es un testigo y también hombre de confianza del mismo reformador, quien lejos de dar cuenta de una muerte por angina, dice explícitamente. O sea, la versión protestante es decir que evidentemente ha muerto por una angina de pecho y esta había sido la causa de su muerte, pero aquí el mismo compañero de Lutero, el que la atendía a Lutero, el que era su mano derecha de Lutero, estamos hablando de Ambrosio Gutfeld, que te dice explícitamente, la noche anterior, estas son sus palabras y te las leo, la noche anterior a su muerte Martín Lutero se dejó vencer por su habitual intemperancia, y en tal exceso que nos vimos obligados a tomarlo completamente borracho y acostado en su cama. Luego nos retiramos a nuestra habitación sin sentir algo desagradable, dice, sin sentir algo desagradable. A la mañana siguiente volvimos donde nuestro Señor para ayudarlo a vestirse, como siempre. Entonces, ¡ay!, dice, ¡qué dolor! Vimos a nuestro maestro Martín colgado de la cama y estrangulado miserablemente. La parte derecha de su cara estaba negra,
su cuello estaba rojo y deforme. Vamos a volver a leer. Te dice este mismo Ambrosio Goodfield, te dice explícitamente: la noche anterior de su muerte, Martín Lutero se dejó vencer por su habitual intemperancia, y en tal exceso que nos vimos obligados a tomarlo completamente borracho. No que la borrachera que se critica a la Iglesia Católica, supuestamente, porque no tienen pruebas, era pecado. Y miren, en este caso Martín Lutero estaba completamente borracho, estaba completamente ido, estaba completamente, ¿qué te digo?, en total excesos. Y este mismo te dice, este mismo que era pues su cuidador, la mano derecha. Voy a poner esto para que vean todas las imágenes en grande. Vamos a ver, para que ustedes vean las imágenes. Ahí, listo, para que disfruten un poquito más. Totalmente borracho, estaba borracho este mismo Martín Lutero. Dice, se dejó vencer por su habitual intemperancia y en tal exceso que nos vimos obligados a tomarlo completamente borracho y acostarlo en su cama. O sea, lo habían tomado, lo habían llevado, lo habían arrastrado hasta su cama. Luego, dice, después, dice, nos retiramos a nuestra habitación sin sentir algo desagradable. Sin sentir, entre admiración, algo desagradable. O sea, lo habían dejado pero sintiendo algo desagradable, sintiendo algo que era totalmente desagradable. A la mañana siguiente, dice, volvimos donde nuestro Señor, así incluso lo llamaban, Señor, imagínense, volvimos donde nuestro Señor para ayudarlo a vestirse, o sea, Señor en el sentido de que era su patrón, su amo, qué sé yo. Y pues bueno, te lo dicen explícitamente, su amo, su Señor. Entonces te dice, este mismo te comenta: a la mañana siguiente volvimos donde nuestro Señor para ayudarlo a vestirse, o sea, para ayudarlo a vestirse, como siempre, dice. Incluso le ayudaban hasta vestirse, imagínense. Entonces, ¡ay, qué dolor!, dice este mismo discípulo de Martín Lutero, este que lo ayudaba a vestirse, este que lo cuidaba, este que lo veía, que lo había llevado la noche anterior a su habitación, o sea, que había estado los últimos momentos de su vida con él, con el mismo Martín Lutero. Y decía que este mismo Martín Lutero estaba totalmente borracho y había llegado pues a la cama a rastras, lo habían arrastrado y lo habían puesto en la cama. Después de eso dice, ¡ay, qué dolor! Vimos a nuestro maestro Martín colgado. Ahí está. Había estado totalmente colgado de la cama y estrangulado. Ahí está. Y estrangulado. Otra vez, estrangulado. Colgado estaba encima de la cama, o sea, con sus pies colgando en la cama. Y también estaba estrangulado. Miserablemente, dice. Miserablemente. O sea, lo describe como si fuera un pedazo de trapo, o sea, como si fuera una persona, o mejor dicho, ¿qué te digo? Una calamidad. Lo que está viendo es algo miserable, lo que estaba viendo. Es algo que verdaderamente, o sea, es algo que es difícil de explicar, o sea, es algo miserable, es algo lamentable, deplorable, digámoslo así, algo que te trauma, que te congoja. Y esto sentía pues este mismo ayudante, este mismo Ambrosio, que te decía que Martín Lutero estaba colgado de la cama y estrangulado miserablemente. La parte derecha de su cara estaba negra. Ahí está. Y pongan atención en estos mismos vestigios, en estos mismos, digámoslo así, en estos mismos hechos, en estas mismas pruebas, en estos mismos rastros. Te dice, la parte derecha de su cara estaba negra, su cuello estaba rojo y deforme, obviamente, por la misma lesión, por la misma presión, etcétera. Obviamente que iba a estar deforme. ¿Por qué si no hubiera estado deforme? Si hubiera sido una angina de pecho no hubiera estado tanto, y tampoco hubiera estado rojo ni negro. En este caso, Martín Lutero estaba rojo y negro también a la vez. Y te dice, y te sigue diciendo, frente a este horrible espectáculo, te dice, sentimos gran temor. Ahí está, sentimos gran temor.
te lo dice, te lo está contando, te lo está explicando y te está diciendo la verdad. Corrimos sin demora a los príncipes, sus invitados del día anterior, o sea, con los cuales seguramente ha compartido las copas y todo eso. Habían corrido donde sus invitados, estos mismos ayudantes, estos mismos que le veían en la intimidad a la misma Martín Lutero, estos que le atendían, estos que le ayudaban incluso a pararse y a vestirse. Dice que estos mismos habían corrido donde sus invitados del día anterior para anunciarles, dice, el execrable, dice, final de Lutero. Les habían dicho cómo había muerto el mismo Martín Lutero. Lo encontramos colgado, lo encontramos suicidado, negro su cuello, deforme, rojo, etc. Y ellos, te está diciendo, y ellos, llenos de ¿qué? De terror. Llenos de terror como nosotros, inmediatamente nos prometieron, ahí está, con 1000 promesas y los más solemnes juramentos, guardar respecto de aquel acontecimiento un eterno silencio. O sea, nadie tenía que decir nada de cómo había muerto el mismo Martín Lutero. Luego nos ordenaron quitar la soga, ahí está, la soga, otra vez, la soga del espantoso cadáver de Lutero. O sea, que Martín Lutero se colgó con una soga de su misma, encima de su cama, o sea, en su techo, se había colgado explícitamente, y te lo está diciendo el que vestía a Lutero, el que lo lavaba, el que lo ayudaba a pararse, ese te está contando. Te dice que habían encontrado a su maestro, él lo llama Señor, lo habían encontrado totalmente en una condición miserable, y él te lo dijo con sus propias palabras, no fui yo, fue estas las evidencias que yo estoy presentando. Ve a buscar estos mismos nombres, ve a buscar pues estos mismos relatos y tú los vas a tener a ti a tus manos. Te estoy hablando de Ambrosio Goodfield, que te está diciendo explícitamente cómo murió este mismo Martín Lutero. Y pues bueno, cuando en la mañana siguiente, cuando habían ido a vestirlo, habían encontrado al mismo Martín Lutero totalmente muerto, en una condición totalmente deplorable, como te lo dicen ellos mismos. Y también te dicen que este era un gran espectáculo, y estos mismos habían corrido donde los mismos príncipes que habían sido sus invitados de la noche anterior del mismo Martín Lutero, con los cuales había compartido obviamente el mismo Martín Lutero. Y después de eso dice que ellos se habían llenado de terror, o sea, los príncipes se habían llenado de terror, estaban aterrorizados, porque imagínense que el mismo padre del protestantismo se encuentra en esa condición, suicidado y todo eso, todo lo que decía, todas sus doctrinas, sus riquezas, sus saqueos que ellos mismos hicieron en la misma Inquisición protestante, cuando saquearon los mismos monasterios, por ejemplo, incluso las comunidades franciscanas, el oro que tenían, las cosas que tenían, las pinturas, todo eso, ya no hubiera pertenecido a ellos, la gente los hubiera odiado y repudiado. Entonces, ¿qué es lo que ellos mismos hicieron? Dice que como inmediatamente nos prometieron, dice, con 1000 promesas y los más solemnes juramentos, guardar respecto de aquel acontecimiento, o sea, no iban a decir nada de la verdad. Y dice, iban a guardar, dice, aquel acontecimiento un eterno silencio. Dice, luego nos ordenaron quitar la soga del espantoso cadáver de Lutero. Ahí está, estaba colgado, estaba ahorcado. Y te dice, acostado en su cama, y luego dar parte a la gente que el maestro Lutero había abandonado repentinamente la vida, entre comillas. La versión que ellos mismos iban a manejar, iban a decir que Martín Lutero había muerto repentinamente, había dejado esta vida repentinamente. Esa era la versión oficial de que ellos mismos sostenían. El mismo, por ejemplo, Miratain señala que el doctor de Coster, escuche muy bien esta parte, de Coster, que examinó a este mismo cuerpo del mismo Martín Lutero, explica que la boca del mismo difunto estaba torcida con la cara negra, así como lo habían encontrado. Miren, qué relación tan impresionante con los mismos relatos y con los mismos vestigios. Por eso les dije, guárdense estos mismos datos que les estoy dando, la cara negra, el cuello rojo y deformado, como te decía el mismo Ambrosio, te decía, lo hemos encontrado así, con la cara negra, todo ahorcado, con una soga al cuello, encima de la cama, o sea, sus pies flotando encima de la cama, colgado de su mismo techo, deformado totalmente el cuello, su cuello estaba rojo, su cara estaba totalmente negra.
Ahora, te dice explícitamente también el doctor que había examinado al mismo Martín Lutero, había examinado el cuerpo de Martín Lutero, explica que la boca del mismo difunto estaba torcida con la cara negra y también el cuello totalmente rojo y deformado. O sea, igual que te describió el mismo Ambrosio. Asimismo, pues el mismo sacerdote oratoriano, Bosio, en su mismo libro, De Signis Ecclesia, o sea, de las señales eclesiásticas o las señales de la iglesia, De Signis Ecclesia, publicado pues en 1592, miren, en 1592, en esos mismos tiempos, señala que uno de la casa del reformador indicó que su señor fue encontrado ahorcado de las columnas de su techo. Ahí está. Y esto habían sacado pues las versiones, las palabras de los mismos que atendían al mismo Martín Lutero. Y estos mismos que atendían al mismo Martín Lutero dijo: nuestro Señor ha sido encontrado ahorcado de las columnas de su techo. Estaba colgando de las columnas del techo. El doctor George Claudine dice lo mismo y dice explícitamente, o sea, este mismo doctor dice lo mismo que dicen pues estos mismos servidores. O sea, no hay donde perderse, no hay donde decir que no. No se puede uno negar. Entonces este mismo doctor, el mismo Miratain señala que el mismo doctor, y te dice pues este mismo doctor, George Claudine, también otro doctor, vamos a señalar a George Claudine, dice exactamente lo mismo que sus mismos servidores, y señala: Lutero pues no murió de muerte natural. Ahí está, y te lo dice. Ya te mata aquí cualquier intento de los mismos sectarios protestantes separatistas de callar, de esos mismos príncipes que dieron pues ese juramento de no decir nada a la población, de callarse eternamente, de guardar eternamente silencio, porque si no se caían sus mismas doctrinas, se caían todo, absolutamente todo, y teníamos nosotros razón al decir que Martín Lutero simplemente se guiaba por sus mismas tendencias alocadas, por sus mismas tendencias suicidas, por sus mismas tendencias que estaba totalmente mal. O sea, era una persona que tenía brutal, digámoslo así, desequilibrio, incluso emocional. Entonces vamos a ver que este mismo Lutero no murió de muerte natural, te lo dice el mismo Claudine George, como se ha escrito, dice, como se ha escrito, no ha muerto de muerte natural. Lutero pues no murió de muerte natural como se ha escrito. Falsamente en todos los libros de historia, ahí está, falsamente se había escrito en todos los libros de historia de esos mismos tiempos y habían publicado una sarta, un chorizo de libros. ¿Para qué? Para que se ocultara totalmente la verdad, las evidencias. Entonces este mismo doctor tuvo que salir a desmentir y dijo: no, esto que se ha escrito en la historia es falso. Estos libros de historia, todos los libros de historia del protestantismo son falsos. Dice, murió como un suicida, y te lo dice explícitamente. Este mismo George Claudine te dice que murió como un suicida, ahorcado de su cama después de una espléndida cena en la que, como de costumbre, había bebido demasiado y estaba satisfecho con la comida más allá de los límites, de todos los límites. Entonces nosotros estamos viendo que el mismo Martín Lutero acostumbraba a emborracharse. Nosotros no lo estamos diciendo, acostumbraba a hacer estos mismos papelones, estos mismos, digámoslo así, escenarios. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo sus mismos compañeros, lo están diciendo los mismos que le atendían, los que estaban cerca de él. Ahora nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, oposición de parte de los mismos sectarios que han venido después de muchísimo tiempo después. Vienen de muchísimo tiempo después y dicen: mira, nosotros tenemos la verdad y Martín Lutero no murió suicidado, no se suicidó, mientras que otros que estaban a su lado, quienes lo atendían, quienes lo veían, quienes lo cuidaban, dicen lo contrario. Dicen que Martín Lutero se había encontrado totalmente mal, colgado, borracho, con la cara negra, rojo, con su garganta totalmente deforme. Se le había encontrado colgado miserablemente el mismo Martín Lutero. Y obviamente pues un demonio siempre va a exigir el alma del mismo Martín Lutero cuando este mismo pacta con este mismo diablo. Porque recordemos que la división solamente es del diablo, y nada bueno te puede traer la división, simplemente tu recompensa es la cual ha tenido el mismo Martín Lutero. Y pues bueno, todas sus doctrinas son anatemas, son malditas, porque vienen de una persona loca, porque vienen de una persona totalmente mala, de una persona que incluso no se quería él mismo, de una persona que incluso había matado inclusive su propia vida. O sea,
Y él mismo que decía bastantes cosas de malas, ¿verdad? Por eso es que él mismo señalaba pues que las obras no eran importantes, por eso es que tienen la doctrina de la sola fide, porque la doctrina de la fe más obras que nosotros proclamamos, obviamente que iba en contra de él, ya que él se emborrachaba, disfrutaba de placeres mundanos, los cuales llaman pues placeres mundanos incluso sus mismos hermanos. Yo pienso que con esto no tienen la cara donde poner los mismos sectarios, porque así murió el mismo Martín Lutero. Esta fue la muerte real del mismo Martín Lutero. Aquí no hay nada de malo, aquí no hay nada de erróneo. Esta fue la muerte de Martín Lutero. Martín Lutero murió de esta manera, se suicidó. Y te lo dicen sus mismos allegados, lo dicen los doctores que le han atendido, que han visto el cuerpo. Yo te pregunto, sectario protestante separatista, ¿tú viste el cuerpo de Martín Lutero? No lo viste. No lo viste. En cambio, esos doctores que han atendido post-mortem ese mismo cuerpo te dicen que ha sufrido, que se había ahorcado. Y te dice este mismo George Claudin, que es otro doctor que también lo ha atendido, y dice explícitamente: Lutero pues no murió de muerte natural como se ha escrito falsamente en todos los libros de historia del protestantismo, sino que murió como un suicida ahorcado en la cama después de una espléndida cena en la que, como de costumbre, había bebido demasiado y estaba satisfecho con la comida más allá de todos los límites, te dice explícitamente. Bueno, paradójicamente, aquel 15 de febrero de 1546, la fiesta de la Cátedra de San Pedro, el que había pues despotricado contra la Iglesia, el papado y la doctrina católica, abandonó voluntariamente su vida moral a las 3 de la mañana, hora exacta, de contrario a la muerte del mismo Señor Jesucristo. 3 de la mañana, recordemos que a las 3 de la mañana es la hora, digámoslo así, satírica que le hacen pues al sacrificio del mismo Señor Jesucristo. ¿Quiénes le hacen? Pues los malignos, pues el mal, el diablo, le hace esa misma sátira, y lo podemos ver pues en todos los libros de demonología. Bueno, ¿cuándo dejó este mismo su vida? ¿Cuándo abandonó este mismo la vida? Pues fue el 15 de febrero de 1546. Y este 15 de febrero de 1546 era la fiesta de la Cátedra de San Pedro, de la silla papal, de la Cátedra de San Pedro. El que había despotricado contra la Iglesia muere en esta fiesta de la Cátedra de San Pedro. ¿Casualidad? No lo creo. Esto es una obra de él mismo. Seguramente se sentía tan mal de entrar pues en contra de la Iglesia católica y de ya no tener vuelta atrás, que se quitó la vida, bueno, incluso por sus mismas depresiones que él mismo tenía, por entrar pues en esas mismas mentiras, tantas mentiras que dijo, tantas anatemas, tantas muertes, tantas vidas perdidas por su culpa, tantos sectarios ahora que se creen cristianos mientras son del diablo. Fue por su culpa, porque él comenzó todo eso. Y estos mismos que lo escuchan o que escuchan estas mismas doctrinas, pues se van directamente al infierno. Bueno, y esto es una paradoja. Paradójicamente, muere el 15 de febrero de 1546, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro. El papado y la doctrina católica había sido pues, digámoslo así, su archienemigo. Y en este mismo momento, en esta misma celebración de justamente de la Cátedra de San Pedro, del papado, de la doctrina católica, este mismo abandonó voluntariamente su vida mortal a las 3 de la mañana, la antihora pues de la misma redención del nuestro mismo Señor Jesucristo, que nos trajo en el mismo Calvario. A las 3 de la mañana muere este mismo Martín Lutero, dando a entender de que evidente y de verdad era pues contrario al cristianismo, porque es la hora, la antihora de la redención de nuestro mismo Señor Jesucristo. O sea, recordemos que esto es una sátira del demonio. Entonces este mismo demonio, que era el mismo Martín Lutero, encarnado en el mismo Martín Lutero, pues se deja ya ver, se presenta en estas evidencias que tampoco puede ocultar, y te dice que había muerto a las 3 de la mañana, dando a entender de que era un anticristo, de que era precisa y completamente un anticristo, que iba en contra del cuerpo de Cristo. Bueno, es triste,
Pero ese es el fin de los que viven en el mal, de los que viven el mal. Entonces no dejes que te engañen. No dejes que te metan gato por liebre. No dejes que te digan que no es verdad todo lo que tú estás diciendo. Roland Dalvis, también vamos a señalar al doctor Tevald Beer y el profesor también Remigius Baumer. También vamos a señalar al mismo Luigi Villa en su Ibidem 16. También vamos a señalar a Heinrich Seduli. Vamos a señalar también a este autor que me parece muy importante, Thomas Bossio, de los cuales pues estamos rescatando todo este mismo material. Muchísimas gracias. También especiales a Javier Olivera Rabasi, que verdaderamente nos trae también un poco de estos mismos esbozos, de todo lo que le hemos presentado, nos trae documentación. Nosotros nos apoyamos en documentos verdaderos, reales, no en suposiciones, no en historias incongruentes, no en historias inciertas, sino en evidencias. Y la evidencia te dice que Martín Lutero se ha suicidado. Los que lo cuidaban, los que eran parte de ellos, los que eran los más íntimos, dicen que se suicidó. Fue su testimonio de los que vieron el cuerpo primeramente del mismo Martín Lutero botado. Los que le atendieron la noche anterior de su muerte también lo han visto así. Y te dicen, lo hemos visto a nuestro Señor colgado, miserablemente. Luego vemos también a ese doctor que ha atendido pues este post-mortem al mismo Martín Lutero, que ha examinado el cuerpo del mismo Martín Lutero, que te dice que había sido estrangulado, que había sido ahorcado, que también tenía la cara negra, el cuello totalmente rojo y tenía también las marcas de la soga. Vamos a ver que también te dice bastantes, ¿no? Y hay otros doctores también que te dicen explícitamente esto. No hay nada más. Y cuando preguntaban, por ejemplo, cuando pasaba más antes de que hicieran ese pacto de total silencio, a los mismos servidores que veían al mismo Lutero lo habían visto. Algunos servidores de ellos se les iba a preguntar. Felizmente se les preguntó qué es lo que pasó con Martín Lutero, y ellos mismos dijeron que Martín Lutero se le encontró a mismo Martín Lutero colgado, que había cometido suicidio. Entonces nosotros vemos que este señor de aquel es totalmente un anticristo. Fue un anticristo, fue un hereje, dividió a muchas personas. Fruto de ello bastantes se pierden por culpa de él. Tenemos ahora las 99.000 sectas, casi 100.000 sectas diferentes que se autoproclaman cristianas mientras no lo son, dividiendo el cuerpo de Cristo, atacando al cuerpo de Cristo, lanzándole piedras al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica. Y él se dio a revelar de qué parte estaba, de qué lado estaba, cuando murió de esa misma manera, 3 de la mañana, una antihora de la misma redención del mismo Señor Jesucristo, o sea, una sátira del mismo Señor Jesucristo, entregando totalmente sus carnes, su cuerpo, al diablo. Espero que les haya gustado este video. Ha sido interesante el compartir con todos ustedes. Mi nombre es Boris Soto y pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Voy a traerles más material de estos y voy a presentarles más documentación sobre estos mismos temas. No se vayan de aquí porque también viene un video muy importante donde vamos a estar respondiendo bastante a los mismos protestantes, sectarios o separatistas en sus cuestionarios, en las cuestiones que nos hacen, las preguntas que nos hacen. Vamos a hacerlo, vamos a responder. Chao, chao, nos encontramos más tarde.